29 de agosto de 1949. Una aeronave militar estadounidense W-29 sobrevuela el mar de Japón, recogiendo muestras de aire rutinarias. A bordo, los técnicos detectan niveles anormales de radiación. Al analizar las muestras, los científicos llegan a una conclusión devastadora. La Unión Soviética ha detonado su primera bomba atómica, años antes de lo que cualquier experto occidental había predicho posible. En Washington, el presidente Harry Truman recibe la noticia con incredulidad. ¿Están seguros?, pregunta al mensajero, su rostro pálido. Estábamos convencidos de que los soviéticos tardarían al menos una década más. Lo que Truman aún no sabe es que esta sorpresa nuclear tiene un nombre: Klaus Fuchs, un brillante físico teórico que había trabajado en el corazón del Proyecto Manhattan mientras pasaba silenciosamente sus secretos más valiosos a la Unión Soviética. Esta es la historia de cómo un solo hombre alteró el equilibrio de poder mundial y aceleró el inicio de la Guerra Fría. Esta es la historia del espía que dio a Stalin la bomba atómica. ¿Cómo es posible que uno de los proyectos más secretos y vigilados de la historia tuviera una fuga tan devastadora? ¿Qué motiva a un científico brillante a traicionar a sus colegas y poner armas de destrucción masiva en manos de una dictadura? Y más importante aún, ¿cómo cambió el curso de la historia este acto de espionaje? Klaus Emil Julius Fuchs nació el 29 de diciembre de 1911 en Rüsselsheim, Alemania, en una familia de fuertes convicciones. Su padre, Emil Fuchs, era un pastor luterano y más tarde cuáquero, conocido por su activismo social y pacifismo. El joven Klaus creció en un ambiente donde la justicia social y la moral cristiana eran los pilares fundamentales. Mi padre era un hombre de principios indoblegables, comentaría años después Fuchs. Me enseñó a juzgar el valor de una sociedad por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Esta educación tendría un profundo impacto en la formación ideológica del futuro espía. La Alemania de la infancia de Fuchs era un país devastado por la Primera Guerra Mundial, humillado por el Tratado de Versalles y sumido en una profunda crisis económica. La hiperinflación de los años 20 y posteriormente la Gran Depresión crearon el caldo de cultivo perfecto para el ascenso del extremismo. En 1930, mientras estudiaba matemáticas y física en la Universidad de Leipzig, Fuchs se unió al Partido Comunista Alemán, KPD. Para él, como para muchos jóvenes idealistas de la época, el comunismo representaba la esperanza de un mundo más justo frente al creciente fascismo. John Earl Haynes, historiador especializado en espionaje soviético, explica: debemos entender que para muchos intelectuales europeos de los años 30, especialmente en Alemania, el comunismo no era visto como una amenaza, sino como la única fuerza capaz de oponerse al nazismo. Fuchs, como tantos otros, llegó al comunismo por idealismo, no por oportunismo. Con la llegada de Hitler al poder en 1933, la vida de Fuchs cambió drásticamente. El partido nazi desató una ola de represión contra comunistas, socialdemócratas y otros opositores. Fuchs, ahora identificado como enemigo del régimen, tuvo que huir. Primero a Francia, luego a Inglaterra, donde continuó sus estudios bajo la tutela del profesor Max Born en la Universidad de Edimburgo. Born, físico judío y premio Nobel, había sido también expulsado de Alemania por el régimen nazi. Fuchs llegó a mi oficina en diciembre de 1933, recordaría Born en sus memorias. Era un joven reservado pero brillante. Rápidamente demostró ser uno de mis estudiantes más prometedores. En Edimburgo, Fuchs completó su doctorado y comenzó a ganar reconocimiento en el campo de la física teórica. Sus primeros trabajos sobre mecánica cuántica llamaron la atención de la comunidad científica. Externamente, parecía haberse adaptado bien a su nueva vida en Inglaterra, pero internamente, seguía comprometido con sus ideales comunistas. Lo que sus colegas no sabían era que Fuchs había mantenido contacto con el Partido Comunista durante todo este tiempo. En 1941, tras años de silencio operativo, fue contactado por Jürgen Kuczynski, un académico alemán y agente soviético que vivía en Londres. Kuczynski presentó a Fuchs a su hermana Ruth, quien servía como enlace con la inteligencia soviética. Fue Ruth quien facilitó la primera reunión entre Fuchs y Simon Davidovich Kremer, secretario de la Embajada Soviética en Londres y oficial del GRU, Inteligencia Militar Soviética. Según documentos desclasificados del archivo Venona, Kremer informó a Moscú: he reclutado a un físico brillante, un refugiado alemán. Es comunista convencido y está dispuesto a ayudarnos. Su acceso a información científica avanzada podría ser invaluable.
El momento del reclutamiento no fue coincidencia. En 1941, la Unión Soviética acababa de ser invadida por la Alemania nazi en la Operación Barbarroja. Stalin necesitaba desesperadamente toda la ayuda posible de sus aliados occidentales, incluida inteligencia científica. Para entonces, Fuchs trabajaba en el programa nuclear británico, conocido como Tube a Joyce. A pesar de ser técnicamente un extranjero enemigo por su nacionalidad alemana, sus habilidades como físico teórico eran tan valiosas que las autoridades británicas pasaron por alto sus antecedentes políticos. Richard Rhodes, autor de The Making of the Atomic Bomb, explica: la ironía es que el mismo anticomunismo que dominaba en los servicios de seguridad occidentales hizo que subestimaran el peligro que representaban científicos como Fuchs. Asumieron que un alemán antinazi sería automáticamente pro-occidental. No consideraron que alguien podía ser simultáneamente antinazi y prosoviético. Durante casi un año, Fuchs proporcionó información detallada sobre el programa nuclear británico a sus contactos soviéticos. Sus informes incluían no solo datos experimentales, sino también análisis teóricos de los problemas que los científicos enfrentaban en el desarrollo de armas atómicas. El espionaje de Fuchs alcanzó un nuevo nivel en diciembre de 1943, cuando fue transferido a Estados Unidos como parte de la misión científica británica que se uniría al Proyecto Manhattan. Este proyecto, liderado por el físico Robert Oppenheimer, era el esfuerzo más grande y secreto para desarrollar la primera bomba atómica del mundo. Fuchs fue asignado a trabajar en la planta de difusión gaseosa en Oak Ridge, Tennessee, donde los científicos estaban separando el uranio-235, el isótopo necesario para las armas nucleares, del uranio-238, mucho más común. Era un trabajo crucial y altamente clasificado. Catherine Sibley, historiadora especializada en espionaje durante la Guerra Fría, señala: lo que hizo tan valioso a Fuchs como espía fue precisamente su rol como físico teórico. No solo podía transmitir datos o planos, sino que entendía profundamente los principios científicos detrás de las armas nucleares. Podía contextualizar la información y explicar su significado, algo infinitamente más valioso para los soviéticos. En febrero de 1944, Fuchs viajó a Nueva York para reunirse con su nuevo contacto soviético, Harry Gold, un químico estadounidense que trabajaba como courier para la inteligencia soviética. Su primera reunión ocurrió en East River Drive. Para reconocerse, Fuchs llevaría un par de guantes en la mano y Gold llevaría un libro. Intercambiaron frases en clave preestablecidas. «Tengo saludos del amigo de su hermana en Cambridge», dijo Gold. «Sí, he recibido el mensaje de ella», respondió Fuchs. Con estas palabras, se estableció uno de los canales de espionaje más devastadores de la historia moderna. Durante los siguientes meses, Fuchs continuó trabajando en Oak Ridge, ganándose la confianza de sus colegas americanos y británicos. Su comportamiento reservado no levantaba sospechas. Muchos científicos europeos tenían personalidades similares. Además, su brillantez intelectual impresionaba a todos. Hans Bethe, otro físico del Proyecto Manhattan, diría años después: Fuchs era extremadamente inteligente y absolutamente confiable en su trabajo. Nunca hubiera imaginado que estaba pasando información. Era tan discreto que parecía natural en él. En reuniones periódicas con Gold, Fuchs entregaba informes detallados sobre los avances en la separación de isótopos de uranio y otros aspectos técnicos del proyecto. Gold entonces pasaba estos documentos a Anatoly Yakovlev, un oficial soviético que operaba bajo cobertura diplomática en el consulado soviético en Nueva York. En agosto de 1944, Fuchs fue transferido a Los Alamos, Nuevo México, el corazón mismo del Proyecto Manhattan. Allí trabajaría directamente en el diseño de la bomba atómica bajo la dirección de Oppenheimer. Los Alamos era un lugar extraordinario. Construido apresuradamente en la meseta de un remoto cañón del desierto de Nuevo México, era una ciudad secreta poblada por algunos de los científicos más brillantes del mundo. Aquí, Fuchs trabajaría codo a codo con figuras legendarias como Edward Teller, Enrico Fermi y Hans Bethe. Su asignación específica fue particularmente sensible: trabajar en el equipo de Senneder-Meyer que desarrollaba el método de implosión para la bomba de plutonio. Este concepto revolucionario involucraba el uso de explosivos convencionales para comprimir una esfera de plutonio, llevándola a un estado supercrítico que desencadenaría la reacción nuclear en cadena. Joseph Albrecht y Marcia Kunstel, autores de Bombshell, The Secret Story of America's Unknown Atomic Spy Conspiracy, explican: Fuchs no solo tenía acceso a información sobre cómo funcionaba la bomba en teoría, sino a los detalles prácticos de su diseño y construcción.
Conocía desde la composición de los explosivos hasta la configuración precisa de los detonadores. Esta información práctica acortó años de experimentación para los soviéticos. Durante su tiempo en Los Álamos, Fuchs mantuvo encuentros periódicos con Harry Gold. Estos encuentros requerían elaboradas medidas de seguridad. Fuchs debía viajar cientos de kilómetros hasta Santa Fe o Albuquerque, donde se encontraría con Gold de lugares públicos previamente acordados. En uno de estos encuentros, en junio de 1945, Fuchs entregó su información más valiosa: los planos completos del diseño de implosión que se utilizaría en la bomba de plutonio Fat Man. Esta bomba, similar a la que se lanzaría sobre Nagasaki apenas 2 meses después, representaba la tecnología nuclear más avanzada de su tiempo. Según documentos soviéticos desclasificados años después, cuando esta información llegó a Moscú, fue recibida con asombro. Lavrenti Beria, jefe de la policía secreta soviética y supervisor del programa nuclear soviético, inicialmente sospechó que podría ser desinformación occidental. Igor Kurchatov, el científico principal del programa nuclear soviético, tuvo que convencer a Beria de la autenticidad de los documentos. Esta información es demasiado detallada, demasiado técnicamente precisa para ser fabricada. Solo alguien trabajando directamente en el proyecto podría proporcionar estos detalles. El 16 de julio de 1945, Fuchs fue uno de los testigos de la primera detonación nuclear de la historia. La prueba Trinity en el desierto de Alamogordo, Nuevo México. Mientras sus colegas celebraban el éxito científico, Fuchs ya estaba mentalmente preparando el informe que enviaría a sus controladores soviéticos. Apenas 3 semanas después, el 6 de agosto de 1945, una bomba de uranio apodada Little Boy fue lanzada sobre Hiroshima, Japón. 3 días más tarde, una bomba de plutonio, Fat Man, destruyó Nagasaki. La era atómica había comenzado oficialmente. Con el fin de la guerra, el proyecto Manhattan comenzó a disolverse. Muchos científicos, aliviados de que su trabajo hubiera ayudado a terminar el conflicto, pero horrorizados por el poder destructivo que habían desatado, regresaron a la vida académica o se involucraron en movimientos por el control nuclear. Fuchs, sin embargo, tenía otros planes. En junio de 1946, regresó a Reino Unido para unirse al programa nuclear británico en Aruel, donde fue nombrado jefe de la División de Física Teórica. Su espionaje no había terminado. Alexei Kojevnikov, historiador de la ciencia especializado en física soviética, observa: lo que hace único a Fuchs es la duración de su espionaje. No fue un impulso momentáneo o una indiscreción aislada. Durante casi 7 años, mantuvo una doble vida, proporcionando información crítica en cada etapa del desarrollo nuclear. En Reino Unido, Fuchs estableció contacto con un nuevo controlador soviético, Alexander Feklisov. Durante los siguientes 3 años, continuaría pasando información sobre los avances en el programa nuclear británico, incluyendo diseños mejorados de armas y los primeros conceptos de la bomba de hidrógeno. Mientras Fuchs continuaba su doble vida, las autoridades estadounidenses habían comenzado a sospechar que había habido filtraciones en el proyecto Manhattan. La sorprendente velocidad con que la Unión Soviética había desarrollado su propia bomba atómica provocó alarma. Leslie Groves, el general que había dirigido el proyecto Manhattan, escribió en un memorándum confidencial: el progreso soviético solo puede explicarse por espionaje a gran escala. Han replicado nuestro diseño casi exactamente, algo imposible sin acceso interno a nuestros secretos más guardados. Las sospechas pronto encontrarían confirmación en una fuente inesperada, un proyecto secreto de inteligencia llamado Venona. Este proyecto, iniciado durante la Segunda Guerra Mundial, implicaba el descifrado de comunicaciones diplomáticas soviéticas encriptadas. Para 1949, los criptanalistas habían logrado decodificar mensajes que mencionaban a un espía con el nombre en código Charles Orest, que claramente trabajaba en el proyecto Manhattan. Analizando meticulosamente estos mensajes, y cruzando información con declaraciones de courier soviético que había desertado, los investigadores comenzaron a sospechar de Klaus Fuchs. A finales de 1949, mientras la Unión Soviética celebraba en secreto su primer éxito nuclear y Occidente procesaba con horror esta nueva realidad, el cerco comenzaba a cerrarse alrededor del espía silencioso que había cambiado el equilibrio mundial. El año 1950 comenzó de manera normal para Klaus Fuchs. Como director de física teórica en Aruel, el principal centro de investigación nuclear británico, disfrutaba de respeto profesional y una vida aparentemente tranquila. Nada en su comportamiento externo sugería que era el espía atómico más importante de la Unión Soviética.
Sin embargo, a principios de enero, Fuchs recibió una visita inesperada de William Skardon, un experimentado interrogador del MI5, el Servicio de Contrainteligencia británico. Skardon había sido enviado para entrevistar a Fuchs basándose en las sospechas generadas por el proyecto Venona y otras fuentes de inteligencia. El primer encuentro, realizado en la oficina de Fuchs en Aruel, fue sorprendentemente cordial. Skardon era conocido por su aproximación suave y conversacional, muy diferente del estereotipo del interrogador agresivo. «No vine a acusarlo de nada, Dr. Fuchs», comenzó Skardon. «Solo quiero aclarar algunas inconsistencias en su historial». Durante varias horas, discutieron el pasado de Fuchs en Alemania, su afiliación con el Partido Comunista y su trabajo durante la guerra. Fuchs negó cualquier contacto con agentes soviéticos. Al final de la reunión, Skardon se marchó sin haber obtenido una confesión, pero convencido de la culpabilidad de Fuchs. Lo que Skardon no sabía era que había plantado una semilla de duda en la mente del científico. Fuchs, quien había mantenido su doble vida con extraordinaria disciplina durante años, comenzó a sentir el peso psicológico de sus acciones. El 13 de enero, Skardon regresó para una segunda entrevista. Esta vez, su aproximación fue más directa. «Tenemos evidencia, Dr. Fuchs», dijo Skardon. «Sabemos que ha estado en contacto con agentes soviéticos. La única pregunta que queda es ¿por qué?». Después de una larga pausa, Fuchs finalmente habló. «Quiero hacer una declaración completa». En las siguientes horas, Fuchs confesó su espionaje desde 1941 hasta 1949, describiendo sus reuniones con Ruth Kuczynski, Harry Gold y Alexander Feklisov. Explicó cómo había entregado información sobre el programa nuclear británico y posteriormente sobre el proyecto Manhattan. ¿Qué llevó a Fuchs a confesar después de años de secreto impecable? Los psicólogos e historiadores han debatido esta cuestión durante décadas. Algunos sugieren que se debió a la presión acumulada de vivir una doble vida. Otros creen que Fuchs calculó que la evidencia contra él era abrumadora y una confesión podría resultar en una sentencia más leve. Robert Chadwell Williams, biógrafo de Fuchs, ofrece otra teoría. Fuchs era, ante todo, un hombre de convicciones. Una vez que se convenció de que la Guerra Fría había transformado a la Unión Soviética de aliado en amenaza, su lealtad comunista entró en conflicto con su conciencia. Sea cual fuere la razón, la confesión de Fuchs desencadenó un terremoto en los círculos de inteligencia occidentales. Confirmó lo que muchos temían: los secretos nucleares más preciados de Occidente habían sido comprometidos. El 2 de febrero de 1950, Fuchs fue arrestado formalmente. Su juicio comenzó apenas un mes después, el 1 de marzo, en el Old Bailey de Londres. Fue un proceso breve. Fuchs se declaró culpable de violar la ley de secretos oficiales. El fiscal, Sir Harley Shawcross, declaró ante el tribunal: «Este es el caso más grave de espionaje que este país ha conocido». Durante la audiencia, se presentó solo una parte de la evidencia contra Fuchs. Gran parte de la información provenía de interceptaciones Venona que el gobierno no quería revelar públicamente para proteger esta valiosa fuente de inteligencia. Lord Goddard, el juez que presidía el caso, sentenció a Fuchs a 14 años de prisión, el máximo permitido bajo la ley de secretos oficiales. En sus observaciones finales, señaló: «Traicionó los secretos que había prometido guardar, y lo hizo por dinero y por lealtad a ideales extranjeros». La afirmación sobre el dinero era incorrecta. A diferencia de muchos otros espías, Fuchs nunca aceptó compensación financiera por su información. Su motivación había sido puramente ideológica. Antes de ser llevado a la prisión de Wormwood Scrubs, Fuchs cooperó extensamente con los interrogadores británicos y estadounidenses. Sus revelaciones tuvieron consecuencias inmediatas y de largo alcance. En Estados Unidos, la información proporcionada por Fuchs llevó directamente a la identificación y arresto de Harry Gold, su antiguo contacto. Gold, a su vez, condujo a las autoridades hacia David Greenglass, un técnico de los Alamos que había proporcionado información adicional a los soviéticos. Greenglass implicó a su cuñado y cuñada, Julius y Ethel Rosenberg, desencadenando uno de los casos de espionaje más controvertidos de la historia estadounidense. Los Rosenberg serían eventualmente ejecutados en 1953, en el clímax de la histeria anticomunista de la era McCarthy. Rebecca West, la famosa periodista que cubrió exhaustivamente el caso Fuchs, escribió: «La confesión de este hombre tranquilo y reservado se convirtió en el primer dominó que, al caer, derribó una red entera de espionaje soviético». Las ondas expansivas se sintieron durante años. Mientras Fuchs comenzaba su sentencia,
Los científicos e ingenieros soviéticos continuaban trabajando con la invaluable información que les había proporcionado. El impacto de su espionaje en el programa nuclear soviético fue profundo. Yuri Khariton, uno de los principales científicos del programa nuclear soviético, diría años después: Fuchs nos dio un regalo extraordinario. Nos ahorró quizás 2 años de trabajo experimental y teórico. Su información sobre el diseño de implosión fue particularmente crucial. La primera bomba soviética, probada en 1949 y denominada RDS-1, aunque los occidentales la apodaron Joe-1 en referencia a Joseph Stalin, era casi una réplica exacta del diseño de implosión de plutonio utilizado en la bomba Fat Man lanzada sobre Nagasaki. Los planos de este diseño habían sido proporcionados por Fuchs. David Hoyoway, profesor de la Universidad de Stanford y experto en el programa nuclear soviético, explica: sin la información de Fuchs, los soviéticos eventualmente habrían desarrollado una bomba atómica, pero probablemente les habría tomado varios años más. En el contexto de la temprana Guerra Fría, esos años extra podrían haber sido cruciales para la estrategia geopolítica estadounidense. La respuesta estadounidense a la inesperadamente temprana detonación soviética fue inmediata. El 31 de enero de 1950, el presidente Truman anunció que había ordenado el desarrollo de la bomba de hidrógeno, un arma termonuclear mucho más poderosa que las bombas atómicas iniciales. Se iniciaba así oficialmente la carrera armamentística nuclear que definiría la Guerra Fría. Durante las siguientes 4 décadas, ambas superpotencias acumularían arsenales capaces de destruir la civilización humana muchas veces. Richard Rhodes comenta: es una de las grandes ironías de la historia que Fuchs, un hombre que espió para la Unión Soviética por convicciones pacifistas e idealistas, acabara siendo instrumental en el inicio de la carrera armamentística nuclear más peligrosa que el mundo ha conocido. En 1959, después de cumplir 9 años de su sentencia de 14 años, reducida por buena conducta, Fuchs fue liberado de la prisión. Inmediatamente se le revocó su ciudadanía británica, y se le permitió emigrar a la República Democrática Alemana, Alemania Oriental, donde fue recibido como héroe. En Alemania Oriental, Fuchs asumió la dirección del Instituto de Investigación Nuclear en Rosendorf, cerca de Dresde. Recibió la Orden del Mérito de la Patria, una de las más altas condecoraciones del Estado comunista, y fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias. Para los líderes soviéticos y de Alemania Oriental, Fuchs representaba un triunfo propagandístico, el científico idealista que había elegido el comunismo sobre el capitalismo occidental. Sin embargo, la realidad de su vida en Alemania Oriental resultó más complicada. Werner Braunbeck, un colega de Fuchs en Rosendorf, recordaría más tarde: era respetado oficialmente, pero vivía bastante aislado. Creo que le decepcionó lo que encontró en la RDA. El comunismo real no se parecía mucho al ideal por el que había arriesgado tanto. A pesar de su estatus privilegiado, Fuchs mantuvo un perfil bajo en Alemania Oriental. Rara vez daba entrevistas o hacía declaraciones públicas. Se casó con una amiga de la familia, Margarete Keilson, en 1959, pero la pareja no tuvo hijos. Su actividad científica continuó, aunque su trabajo ya no involucraba armas nucleares. Publicó numerosos artículos sobre física teórica, concentrándose principalmente en física del estado sólido y aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. Michael Barzoar, historiador del espionaje, observa: hay algo trágico en la vida posterior de Fuchs. Llegó a la RDA como héroe, pero gradualmente se dio cuenta de que el sistema comunista que había idealizado estaba lejos de ser perfecto. Sin embargo, nunca renegó públicamente de sus acciones o de sus convicciones. Mientras tanto, en Occidente, el legado de Fuchs continuaba desarrollándose. Su caso se convirtió en un estudio crucial para los servicios de inteligencia, ilustrando tanto los peligros del espionaje ideológico como las vulnerabilidades de los programas científicos de alta seguridad. El historiador Thomas Powers señala: el caso Fuchs cambió fundamentalmente la forma en que Occidente manejaba la seguridad científica. La idea de que los científicos debían ser juzgados únicamente por su capacidad técnica, sin considerar sus lealtades políticas, quedó permanentemente desacreditada. Este cambio tuvo consecuencias significativas para la comunidad científica. La era de relativa autonomía que los científicos habían disfrutado durante el Proyecto Manhattan dio paso a una época de intenso escrutinio, investigaciones de antecedentes y restricciones de seguridad. Muchos científicos, especialmente aquellos con antecedentes sospechosos o opiniones políticas de izquierda, vieron sus carreras obstaculizadas o destruidas durante la era McCarthy.
El físico Robert Oppenheimer, a pesar de su papel crucial como padre de la bomba atómica, perdió su autorización de seguridad en 1954 debido a sospechas sobre sus antiguas simpatías izquierdistas. El caso Fuchs también tuvo profundas implicaciones para las relaciones internacionales. La cooperación nuclear entre Estados Unidos y Reino Unido, que había sido estrecha durante la guerra, se deterioró significativamente. El Congreso estadounidense, alarmado por la brecha de seguridad británica, aprobó la Ley McMahon en 1946, que restringía severamente el intercambio de información nuclear incluso con aliados cercanos. Sir Michael Howard, historiador militar británico, comenta: el espionaje de Fuchs dañó la relación especial anglo-americana en un nivel fundamental. Los estadounidenses llegaron a ver a los británicos como un riesgo de seguridad, lo que llevó a años de cooperación reducida en el área más sensible de la defensa. Este distanciamiento acabaría siendo temporal. Para mediados de la década de 1950, la necesidad estratégica había llevado a una renovación de la cooperación nuclear entre ambos países. Sin embargo, las cicatrices del caso Fuchs persistirían durante décadas. A medida que la Guerra Fría avanzaba, la carrera armamentística nuclear iniciada en parte por el espionaje de Fuchs se intensificaba. En 1952, Estados Unidos probó su primera bomba de hidrógeno. La Unión Soviética siguió con su propia bomba H apenas 9 meses después. Para 1960, ambas superpotencias poseían el poder de destrucción mutua asegurada, MAD, una situación en la que cada lado tenía suficientes armas nucleares para aniquilar al otro incluso después de sufrir un primer ataque. Esta paridad nuclear, aunque terrorífica, también creó una forma de estabilidad. La doctrina MAD, basada en el miedo compartido a la aniquilación total, ayudó a prevenir un conflicto directo entre las superpotencias durante toda la Guerra Fría. El físico e historiador Jeremy Bernstein observa: es una de las grandes paradojas históricas que el espionaje de Fuchs, al acelerar el desarrollo nuclear soviético, posiblemente ayudó a estabilizar la temprana Guerra Fría al eliminar rápidamente la ventaja nuclear estadounidense. La paridad nuclear forzó a ambos lados a buscar la coexistencia, por terrible que fuera. A medida que las tensiones se relajaban gradualmente durante las décadas de 1970 y 1980, Fuchs continuó su vida tranquila en Alemania Oriental. Raramente hablaba de su pasado como espía, incluso con colegas cercanos. En una de sus pocas declaraciones sobre el tema, dijo: creía que era moralmente incorrecto que una nación mantuviera secretos tan potencialmente destructivos solo para sí misma. La humanidad merecía conocer los peligros que enfrentaba. Esta justificación moral ha sido objeto de intenso debate entre historiadores y éticos. ¿Estaba Fuchs genuinamente motivado por preocupaciones sobre el monopolio nuclear estadounidense, o su lealtad principal era hacia la Unión Soviética? Los documentos desclasificados sugieren una mezcla compleja de ambas motivaciones. Mientras Klaus Fuchs vivía sus últimos años en Alemania Oriental, el mundo continuaba lidiando con las consecuencias de sus acciones. La paridad nuclear entre superpotencias que él había ayudado a crear definía la política internacional, mientras generaciones enteras crecían bajo la sombra de una posible aniquilación nuclear. Para entender completamente el impacto de Fuchs, debemos examinar no solo lo que entregó a los soviéticos, sino también cómo esta información fue utilizada. Según documentos soviéticos desclasificados tras el fin de la Guerra Fría, la información proporcionada por Fuchs fue inmediatamente reconocida como invaluable por la dirección soviética. Igor Kurchatov, el padre de la bomba soviética, escribió en un informe confidencial a Beria en 1945. Los materiales recibidos contienen información técnica sumamente detallada, acompañada de cálculos teóricos, resultados experimentales y esquemas técnicos. La precisión y amplitud de esta información es extraordinaria. Es, sin duda, auténtica y proporcionada por alguien con acceso directo al núcleo del proyecto americano. La información de Fuchs no solo aceleró el programa nuclear soviético, sino que también lo dirigió por caminos específicos. En particular, su descripción detallada del método de implosión para detonar bombas de plutonio permitió a los soviéticos evitar numerosos experimentos fallidos y costosos desvíos. Anatoly Yatskov, el oficial de inteligencia soviético que supervisó parte de la operación de Fuchs, comentaría décadas después: sin la información de Fuchs, los soviéticos habrían desarrollado una bomba atómica eventualmente. Teníamos científicos brillantes como Kurchatov y Sakharov, pero Fuchs nos ahorró años de trabajo experimental y posiblemente miles de millones de rublos. Pero quizás el impacto más significativo del espionaje de Fuchs fue en el diseño de la bomba de hidrógeno.
Aunque no proporcionó los planos completos para esta arma mucho más destructiva, que aún estaba en desarrollo cuando fue descubierto, sí transmitió los conceptos preliminares discutidos en Los Alamos. El Dr. Harold Agnew, quien trabajó en Los Alamos durante el periodo de Fuchs, explica. Fuchs estaba presente durante las primeras discusiones sobre el «super», como llamábamos entonces a la bomba de hidrógeno. Tenía conocimiento de conceptos como la configuración Teller-Ulam, que es fundamental para el diseño termonuclear. Esta información por sí sola valía más que todos los otros secretos combinados. Para 1953, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habían probado con éxito bombas de hidrógeno. La carrera por crear armas cada vez más potentes continuaría durante décadas. Pero el espionaje de Fuchs tuvo consecuencias mucho más allá del ámbito tecnológico. Políticamente, su caso transformó la Guerra Fría en sus primeros años críticos. La doctora Diana Trilling, socióloga e historiadora, señala. La detonación soviética de 1949 y la posterior revelación del espionaje de Fuchs contribuyeron enormemente a la paranoia de la temprana Guerra Fría. Repentinamente, todos los miedos sobre infiltración comunista parecían confirmarse. Si los soviéticos podían penetrar el proyecto científico más secreto de la historia, ¿dónde más podrían haber infiltrado agentes? En Estados Unidos, esta revelación alimentó el auge del macartismo y la caza de brujas anticomunista de los años 50. Miles de ciudadanos estadounidenses fueron investigados, perdieron sus trabajos o incluso fueron encarcelados basándose en sospechas de simpatías comunistas, a menudo con evidencia mínima. El impacto en la comunidad científica fue particularmente severo. Los científicos, que durante la guerra habían disfrutado de relativa libertad intelectual y autonomía, se encontraron ahora bajo intenso escrutinio. Las verificaciones de antecedentes, los juramentos de lealtad y las restricciones de seguridad se convirtieron en rutina. Frank Bonnie Pell, físico y experto en política nuclear, comenta, el espionaje de Fuchs transformó la relación entre ciencia y Estado. Antes, se confiaba en los científicos basándose principalmente en su reputación profesional. Después, se instituyó un régimen de seguridad exhaustivo que muchos científicos encontraron sofocante. La era de la ciencia abierta terminó abruptamente. Algunos historiadores argumentan que este cambio tuvo consecuencias negativas a largo plazo para el progreso científico occidental. La compartimentación extrema de la información, las restricciones en la comunicación internacional y la desconfianza general hacia científicos con antecedentes inusuales o puntos de vista políticos no convencionales podrían haber obstaculizado la innovación. El caso más notorio fue el de J. Robert Oppenheimer, el brillante físico que había dirigido los Alamos durante el Proyecto Manhattan. A pesar de sus contribuciones cruciales a la seguridad nacional, Oppenheimer perdió su autorización de seguridad en 1954, en gran parte debido a antiguas asociaciones con personas de izquierda y su oposición al desarrollo de la bomba de hidrógeno. El caso Oppenheimer muestra cómo el péndulo había oscilado completamente, explica Kai Bird, coautor de American Prometheus, una biografía de Oppenheimer. Un hombre que había sido considerado lo suficientemente confiable para supervisar el desarrollo de la primera bomba atómica fue repentinamente tratado como un riesgo de seguridad, en gran parte debido al clima de sospecha generado por casos como el de Fuchs. En el ámbito geopolítico, las consecuencias del espionaje de Fuchs fueron igualmente profundas. La rápida obtención de paridad nuclear por parte de la Unión Soviética alteró fundamentalmente los cálculos estratégicos de la Guerra Fría. M.C. George Bundy, quien serviría como asesor de seguridad nacional bajo los presidentes Kennedy y Johnson, escribió: el monopolio nuclear americano había sido la piedra angular de la política exterior estadounidense en los primeros años de la posguerra. Su fin prematuro, acelerado por el espionaje de Fuchs y otros, obligó a una reconsideración completa de la estrategia americana. Esta reconsideración condujo directamente a la política de contención y a décadas de confrontación indirecta entre superpotencias. Con ambos lados armados con arsenales nucleares capaces de destrucción mutua asegurada, los conflictos directos se volvieron demasiado peligrosos. En cambio, la competencia se trasladó a guerras proxy en países del tercer mundo, carreras espaciales y tecnológicas, y batallas ideológicas y propagandísticas. ¿Fuchs previó estas consecuencias cuando decidió compartir secretos nucleares con los soviéticos? Sus propias declaraciones sobre el tema son ambiguas y evolucionaron con el tiempo. Durante sus interrogatorios iniciales en 1950, Fuchs explicó su motivación en términos principalmente ideológicos. Decidí proporcionarles información porque sentía que era la única manera de ayudar a la victoria sobre el fascismo.
Creía que proporcionar información crearía un equilibrio de poder que ayudaría a asegurar la paz. Sin embargo, en una carta escrita a su padre en 1950, ofrece una justificación más compleja. Para mí siempre ha sido claro que la destrucción que las bombas podían causar solo sería evitada si el mundo estaba convencido de que podían ser construidas. Me di cuenta de que, debido a mi conocimiento, tenía una responsabilidad particular que cumplir. Algunos historiadores interpretan estas palabras como evidencia de que Fuchs genuinamente creía que estaba sirviendo a un bien mayor al prevenir el monopolio nuclear americano. Otros ven estas justificaciones como racionalizaciones posteriores de acciones motivadas principalmente por lealtad ideológica al comunismo. Jeremy Bernstein, físico e historiador de la ciencia, ofrece una evaluación matizada. Fuchs era un idealista, pero también un hombre dividido. Tenía lealtades genuinas tanto a su país adoptivo, Gran Bretaña, como a la causa comunista que había abrazado en su juventud. Esta división interna eventualmente se volvió insostenible, lo que podría explicar su decisión de confesar cuando fue confrontado con evidencia relativamente circunstancial. En sus años finales en Alemania Oriental, Fuchs mantuvo un perfil bajo y rara vez discutió su pasado como espía. Se dedicó a la investigación científica pacífica y, según colegas, parecía cada vez más desilusionado con la realidad del socialismo de Estado que había encontrado. Vivía como un hombre con una carga pesada, recuerda un colega del Instituto de Investigación Nuclear de Rosendorf. Recibía honores oficiales, pero parecía obtener poco placer de ellos. Creo que era consciente de la ironía de su situación, había traicionado secretos para ayudar a crear un mundo mejor, pero ese mundo mejor nunca se materializó. Klaus Fuchs falleció el 28 de enero de 1988, a la edad de 76 años. Su muerte ocurrió justo cuando la Guerra Fría comenzaba su fase final. Apenas un año después, el muro de Berlín caería, y en 1991, la Unión Soviética se disolvería, marcando el fin oficial del conflicto que él había ayudado a moldear. Con el fin de la Guerra Fría, comenzó una nueva evaluación del caso Fuchs. La apertura parcial de archivos soviéticos permitió a los historiadores confirmar y cuantificar el impacto de su espionaje. El proyecto Venona, el esfuerzo criptográfico que había llevado inicialmente a la identificación de Fuchs, fue finalmente desclasificado en 1995. Los archivos revelaron que Charles y Rest habían sido efectivamente los nombres en código usados para Fuchs en las comunicaciones soviéticas, confirmando la exactitud de la investigación original. Pero quizás el juicio más sorprendente sobre Fuchs vino de una fuente inesperada. Ted Hall, otro físico que había espiado para los soviéticos en los Álamos. Hall, cuyo espionaje no fue descubierto hasta después de que el Estatuto de Limitaciones había expirado, comentó en una entrevista en 1998. Fuchs hizo lo que hizo por las mismas razones que yo. Ambos temíamos un monopolio nuclear americano que podría conducir a una guerra preventiva contra la Unión Soviética o a una hegemonía americana incontestada. En retrospectiva, creo que estábamos correctos en preocuparnos, aunque las consecuencias a largo plazo fueron más complicadas de lo que cualquiera de nosotros podría haber previsto. Esta visión que el espionaje nuclear podría haber ayudado a prevenir una guerra nuclear al eliminar rápidamente la tentación de un ataque preventivo americano sigue siendo intensamente controvertida entre historiadores y estrategas nucleares. El general Leslie Groves, director militar del Proyecto Manhattan, mantuvo hasta su muerte que el espionaje de Fuchs había sido un desastre inequívoco para la seguridad occidental. Entregó a un dictador totalitario el poder de destruir ciudades enteras. No hay justificación moral posible para tal acto. Por otro lado, algunos historiadores argumentan que la rápida paridad nuclear forzó a ambas superpotencias a desarrollar doctrinas de disuasión mutuamente beneficiosas, posiblemente previniendo confrontaciones directas que podrían haber escalado. Es una de las grandes ironías de la historia, observa Richard Rhodes, que el espionaje que tanto horrorizó a Occidente podría haber contribuido a la estabilidad que eventualmente caracterizó la Guerra Fría nuclear. La disuasión mutua funcionó precisamente porque ambos lados poseían capacidades similares. Esta tensión entre condena moral y comprensión estratégica hace que el caso Fuchs siga siendo extraordinariamente relevante para debates contemporáneos sobre secretos nacionales, lealtades divididas y ética científica. Jeffrey T. Richelson, historiador de inteligencia, señala, el caso Fuchs plantea preguntas fundamentales sobre la responsabilidad de los científicos. ¿A quién o a qué deben su principal lealtad? ¿A su nación, a la comunidad científica internacional, a la humanidad en general?
Estas preguntas siguen siendo relevantes en la era actual de investigación globalizada y preocupaciones transnacionales como el cambio climático. Para los servicios de inteligencia, el caso Fuchs sigue siendo un estudio crucial sobre los peligros del espionaje motivado ideológicamente. A diferencia de espías motivados por dinero o coacción, aquellos impulsados por convicciones profundas son particularmente difíciles de detectar o disuadir. Christopher Andrew, historiador oficial del MI5, observa: Fuchs representa el tipo de espía más peligroso, el creyente sincero. No tenía problemas financieros, no llevaba un estilo de vida sospechoso, no mostraba signos exteriores de conflicto. Su trabajo era impecable y era personalmente bien considerado. Y sin embargo, durante años, filtró los secretos más valiosos de Occidente. El legado tecnológico del espionaje de Fuchs también perdura. La rápida proliferación de conocimientos nucleares que él inició eventualmente se extendió más allá de las superpotencias. China detonó su primera bomba atómica en 1964, utilizando un diseño que mostraba claras similitudes con la primera bomba soviética que a su vez se había basado en los planos proporcionados por Fuchs. A través de varias rutas, los conceptos de diseño que Fuchs había transmitido eventualmente influirían en los programas nucleares de India, Pakistán, Israel y posiblemente Corea del Norte. La difusión de conocimientos nucleares que él había iniciado se había vuelto imparable. Este proceso de proliferación, comenzado en parte por las acciones de un solo hombre, ha moldeado profundamente el paisaje de seguridad internacional hasta el presente. Las crisis recurrentes relacionadas con programas nucleares en Irán y Corea del Norte son, en cierto sentido, ecos distantes del caso Fuchs. Joseph Nye, expresidente del Consejo Nacional de Inteligencia, comenta: el caso Fuchs nos recuerda que los secretos tecnológicos, especialmente aquellos relacionados con armas, raramente permanecen contenidos indefinidamente. Lo que comenzó como un monopolio americano se convirtió en un duopolio gracias a Fuchs, y eventualmente en la situación multipolar que enfrentamos hoy. ¿Cómo deberíamos juzgar finalmente a Klaus Fuchs y sus acciones? Los historiadores, políticos y éticos continúan debatiendo esta cuestión. Para algunos, fue simplemente un traidor que comprometió la seguridad de los países que le habían dado refugio y oportunidades. Para otros, fue un idealista equivocado cuyas acciones, aunque legalmente incorrectas, estaban motivadas por una visión genuina de un mundo más justo y seguro. Robert Oppenheimer, quien nunca conoció el rol de Fuchs como espía durante su tiempo juntos en los Álamos, ofreció quizás la evaluación más matizada. Cuando se le preguntó sobre Fuchs después de que su espionaje se hizo público, Oppenheimer respondió: no puedo condenar ni exonerar a Fuchs. Como científicos que trabajan con fuerzas tan destructivas, todos enfrentamos dilemas morales imposibles. La lealtad a la humanidad a veces puede parecer que entra en conflicto con la lealtad a nuestras naciones. Fuchs eligió un camino que yo no habría elegido, pero entiendo la angustia moral que debe haber experimentado. Esta ambigüedad moral, la tensión entre lealtades nacionales y responsabilidades globales, hace que el caso Fuchs siga siendo profundamente relevante en nuestra era de armas de destrucción masiva, investigación científica global y crecientes tensiones internacionales. Como observa el historiador Richard Breitman, el espionaje nuclear de Fuchs puede haber ocurrido hace más de 70 años, pero las preguntas fundamentales que plantea siguen sin resolverse. ¿A quién pertenecen los conocimientos que pueden tanto iluminar como destruir? ¿Dónde yace la mayor lealtad de los científicos cuyo trabajo trasciende fronteras? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y seguirán resonando mientras la humanidad continúe desarrollando tecnologías de poder transformador. Vadim Birstein, historiador del espionaje soviético, ofrece una perspectiva final. La historia de Fuchs nos recuerda que las grandes crisis de la historia rara vez son simplemente cuestiones de blanco y negro, héroes y villanos. Aquí estaba un hombre que traicionó a un país para ayudar a otro, motivado por ideales que muchos compartían pero pocos actuaron sobre ellos tan dramáticamente. Su historia es incómoda precisamente porque desafía categorizaciones simples. Mientras escribo estas palabras, archivos adicionales sobre Klaus Fuchs continúan siendo desclasificados, tanto en Occidente como en Rusia. Cada nuevo documento añade matices a nuestra comprensión de este complejo hombre y sus acciones. Lo que permanece indiscutible es el impacto monumental que tuvo en la historia del siglo XX. Un solo hombre, actuando según sus convicciones personales, aceleró el desarrollo de las armas más destructivas jamás creadas y alteró el curso de la política global por décadas. La próxima vez que veas imágenes de silos de misiles nucleares o leas sobre tratados de control de armamentos, recuerda a Klaus Fuchs.
El espía silencioso cuyas acciones siguen resonando en nuestro mundo, décadas después de que pasara sus primeras notas garabateadas a un contacto soviético en una calle de Birmingham. Como observó una vez el físico Philip Morrison, otro participante en el proyecto Manhattan. La bomba atómica es demasiado peligrosa para ser el secreto de cualquier nación. Quizás, en algún nivel profundo, Fuchs entendió esto antes que el resto de nosotros. Quizás Fuchs mismo ofreció el epílogo más adecuado a su extraordinaria historia. En una de sus pocas declaraciones sobre sus acciones, dijo: «He dañado a personas que confiaron en mí, y eso es lo que más lamento. Pero no puedo decir, incluso ahora, que el mundo habría sido mejor si el conocimiento nuclear hubiera permanecido monopolizado. La historia juzgará si mis acciones sirvieron a la humanidad o la perjudicaron. Yo mismo no puedo saberlo con certeza». Con estas palabras enigmáticas, el hombre que dio la bomba atómica a Stalin resumió el dilema moral que definió su vida y que continúa resonando en nuestra era nuclear. Un dilema que nos recuerda que, en la ciencia como en la política, las acciones más consecuentes a menudo surgen de las ambigüedades más profundas de la condición humana.